¿Sabes que, Ale, cuando hablamos de los 30 años de democracia, hay fechas, ¿viste? Hay fechas que vos decís, bueno, Semana Santa, 3 de abril, 3 de diciembre del 90, antes, en diciembre también cuando fue Villa Martelli, Montecarlo. Hay fechas que son como que te llevan a algunos lugares y que uno se acuerda qué estaba haciendo en ese momento, sin ser autorreferencial. No podemos dejar de decir que un día de enero de mucho calor en el 89, un 23, exactamente, por razones que nada tienen que ver con más que con nuestro laburo, sí. El otro día tenemos que irnos a San Bernardo a actuar con los Vergara, íbamos en el auto de Gustavo Busot a buscar fechas. Disculpa, qué raro que en enero nosotros ya estamos acá todavía. Íbamos y veníamos, fue un año que hacíamos giras con los Vergara en el 89, de esas que eran cortitas, sí. Volvíamos y nos volvíamos a ir, en el micro. Y por lo general nosotros cuando veníamos para acá, entre gira y gira, buscábamos volantes, afiches. Y me dijeron, hay una imprenta muy barata para hacer los afiches. ¿Y dónde quedaban? En la Tablada. En la Tablada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, habíamos encargado los afiches, al otro día salía el micro, en el cual viajábamos y vivíamos. A 2 colores. A 2 colores, sí. Naranja, el fondo, y negra la letra. Muy berreta. Pero eran baratos, eran grandes afiches en la Tablada. Lo que pasa es que ese día en la Tablada estaba difícil andar. Sí. ¿Y fuimos en auto? Fuimos en auto de Gustavo Busot. Y volví, y un grupo, ese día, un grupo de pibes de 20 y pico de años, en un auto, 4 pibes, en un auto chiquito, cargando afiches, qué sé yo, en unas imprentas de la zona Tablada. No sé si era lo más recomendable. Éramos pero sospechosos de algo, como siempre. Ya antes nos habían parado. Sin saber ¿no? qué estaba pasando. Antes nos habían parado. Sí, pero sin saber nosotros que en la Tablada pasaban otras cosas. En realidad teníamos la idea, pero pensamos que estaba como apartado, ¿no? Ya es ahora cuando fuimos pensamos de pego. Bueno, ¿por qué traemos esto a la memoria? Porque en estos 30 años de democracia hay un suceso central del cual todavía se sigue hablando y se sigue investigando y se acaba ya, no es que se acaba, pero sí hace un tiempo se ha publicado un gran trabajo que es el que tengo acá, se llama La Tablada, Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina, y estamos con uno de sus autores, el señor Pablo Weisberg, el otro de Felipe Celesia, que nos abandonó por razones justificadas. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Pablo es periodista, ha laburado junto a Felipe Celesia en otros 2 trabajos muy interesantes, corregime que uno es Ortega Peña, ¿no? La biografía, La Ley de las Armas, del pelado Ortega Peña, y Firmenich, la biografía de Mario Firmenich, que yo más o menos seguí de cerca el proceso, cómo lo fueron haciendo, y me consta que son tipos que laburan meticulosamente, investigan, chequean fuentes, se toman el tiempo que hay que tomarse y laburan de lo lindo, con lo cual cuando llegó a mis manos La Tablada lo devoré. Y muy interesante, ¿no? Aquel 23 de enero se abordó en literatura, pero en libros de investigación muy cercanos o a la fecha o a las partes. Claro. Y acá estamos con unos cuantos años ya que han pasado. ¿Y qué pasó aquel día? Y aquel día el MTP lo que hace es decide asaltar el cuartel de La Tablada, después de un proceso de análisis político en el cual evaluaban que el poder flotaba en ese momento en la Argentina, que el sector militar y los sectores más conservadores venían ganando terreno y que el alfonsinismo no lograba frenar eso. No solo no lo lograba frenar, sino que estaba entrando en una dinámica que lo llevaba hacia el lado que empujaban los sectores más conservadores en la Argentina, y entonces el MTP decide hacer una operación militar sobre el cuartel de La Tablada, que era un cuartel que estaba señalado como un cuartel cara pintada. Veníamos de 3 alzamientos militares, ingresan al cuartel haciéndose pasar por cara pintadas, con el objetivo de tomar el cuartel, ocuparlo, alcanzar los tanques, es decir, que habían frenado un alzamiento un intento de golpe de Estado, no un alzamiento militar, sino un intento de golpe de Estado, y con esos tanques movilizar hacia Plaza de Mayo, encabezando un levantamiento popular que ellos estimaban se iba a producir. Suena loco hoy, entonces el clima habría que verlo, ¿no? Yo recuerdo, mira, en el 88, en un lugar no muy lejano de acá, que se llama Liberarte, comentario de amigos que nos decían, che, va a haber un lanzamiento, viene pesada la mano. Ahí escuché al poco la palabra Noche de San Bartolomé, esas cosas que uno escuchaba en la previa, ¿no? En ciertos sectores. Esto en primera persona porque lo escuché
de amigos que tenían ciertos contactos políticos del PC o de la FEDE que venían de perder una vida en la zona de Villa Martel y demás. Entonces cierta inquietud en algún sector había, como que había un caldo en la pelea, ¿no? Había un contexto en el cual veníamos de alzamientos militares que lo que habían logrado era modificar la agenda del gobierno y garantizarse reivindicaciones de tipo gremiales, entre comillas, o de algún tipo de amnistía, digamos, para evitar los juicios. Ese era el escenario, digamos. Efectivamente, lo que era el partido militar venía avanzando. También es cierto que hasta ese momento los alzamientos habían quedado en eso y no había habido... Claro, todavía no había sido el del 3 de diciembre con muertos, tantos muertos. Pero no habían avanzado hacia un golpe, eso es cierto también. Y sí, había muchos que se preguntaban si el próximo alzamiento no podía devenir en un golpe de Estado. Eso también es cierto. Pablo, y de todos los datos que recopilaron con Felipe, ¿cuál es el dato que más te impactó de los que no se sabían de esa época? Que ahora sí, vos con tu investigación y tu recopilación pudiste develar. ¿Cuál es el dato que más te impactó como dato novedoso en este libro? Nosotros lo que hicimos fue reconstruir, viste, todo el combate adentro, que eso no estaba sistematizado. Con planos. Ahí cruzamos los testimonios que había en la causa, testimonios militares que eran, digamos, sobre la parte operativa, los testimonios de 5 de los 14 sobrevivientes que integraron los distintos grupos de asalto, el testimonio de una sobreviviente que estuvo del lado afuera en lo que iban a ser los grupos de agitación. Logramos recuperar una suerte de informe militar no oficial, que si quieren después hablamos de eso, porque para mí es uno de los elementos que más me interesa. Son muy interesantes. Pero lo que más me sorprendió fueron dos cosas. Por un lado, cómo el MTP, que nace en el 86, vira violentamente su línea política, violentamente por la velocidad, digamos, ¿no? Sí. Su línea política ideológica, y se convierte en otra cosa, que es lo que termina saltando la tablada, ¿no? Y por el otro lado, el concepto de la idea de que la voluntad política y la claridad ideológica eran suficientes o tenían un peso muy importante en un combate militar. Estamos hablando del año 89, año electoral, porque en aquel momento estamos hablando de un año electoral, que esto también tiene que ver con el clima. Hay una crítica, hablando de gente conocida, interesante al trabajo de Felipe y de Pablo, Felipe Selesia y Pablo Weisberg, que hizo el hermano de un amigo nuestro, que es el señor Fabián Casas. Donde lo que hace... hermano de Cabeza de Coco. El hermano de Cabeza de Coco, Juan Carlos Casas, hombre de San Lorenzo. Bueno, otro día hablamos de eso, de la familia Casas. Lo cierto es que en me llamó la atención. Mira, lo nombramos y se mueve el piano. Vos sabés que está metido adentro el piano, Juan Carlos. Vos sabés que en aquella crítica lo que rescata Fabián es el ritmo que le dan Pablo y Felipe al relato, porque van intercalando, lo cual a mí me había resultado también apasionante. De hecho, lo leí muy rápido el libro, y no porque sea una cuestión de pasarse rápido, es un tema que me interesa, pero no lo podía dejar. No podía dejar porque va intercalando, por un lado, lo que va pasando en el minuto a minuto del copamiento, lo que decía recién Pablo, y por otro lado, la historia del MTP, que también es muy interesante, y hay mucho que no se conoce. Hay este viraje que vos decías, la irrupción de la figura de Borreal Merlo, que si bien estaba presente, no está tan blanqueada, digamos, al menos acá en la Argentina. El tema de Página 12 también. Hay como una serie de elementos que van apareciendo en el libro, que me parece que verlos todos juntos lo hacen muy atractivo. Y allá que hablamos de Borreal Merlo, ¿cuál es el papel de Enrique Haroldo Borreal Merlo en este hecho puntual? Él, junto con el grupo de militantes que venían del PRTR, de la fractura del PRTR en finales de los 70, participa del último periodo de lo que es la revolución sandinista, y después participa del gobierno sandinista. En ese periodo en el cual estamos hablando del 79-80, él, con el grupo que se fue con él a combatir a Nicaragua, empiezan a pensar en una nueva estructura política, una nueva organización política que pudiera unir
digamos que fuera en algún sentido una suerte de tercera posición, digamos, de las disputas en lo que era la izquierda argentina. Entonces unir a lo que venía del PRTR, lo que venía de Montoneros, unir a la izquierda del Partido Intransigente, de los radicales, del peronismo, digamos. Planteaba una cosa en algún sentido, digamos, con la idea de lo que sería el amplio campo popular, para decirlo en alguna categoría que utilizamos hoy, con un contenido de liberación nacional. Sumar también la experiencia de los cristianos del movimiento de liberación. Claro, que eso lo habían visto muy concretamente en Nicaragua, digamos. Con esa idea fundan el MTP en el 86. Pero después, lo que nosotros entendemos a partir del análisis de los documentos internos y también de la revista Entre Todos, que logramos digitalizar y sistematizar, y está la colección completa, paso el chivito, ¿en dónde? Me interesa subido a la web. Quiero buscar el reportaje de la Baleara. Está en latablada.tumblr.com.ar. Ahí está toda la colección que hasta ahora no estaba completa. Hay que difundir eso también. Sí, decidimos subirla ahí para que tuviera acceso masivo. Bueno. Pablo, del relato que obtuvieron de los sobrevivientes para hacer el libro, me imagino que algo de autocrítica habrá, y si la hay, ¿cuál es su principal autocrítica de ese día? Mira, lo que ocurrió acá fue, el problema es que no hay una crítica unificada, porque lo que ocurre, o una autocrítica unificada, hay distintas visiones, y no hay un planteo, lo que ocurrió es que ellos, mientras estuvieron presos, decidieron sostener por una cuestión de estrategia legal la historia esta, la versión esta de que iban a frenar un golpe militar, cosa que no ocurrió realmente, digamos. Entonces, eso lo sostuvieron. El acuerdo era que a la salida de la cárcel, cuando estuvieran todos libres, iban a sentarse a discutir el tiempo que fuera necesario para aclarar, digamos, discusiones políticas por un lado y operativas por el otro, o juntas si querés, digamos, ¿no? Pero eso no ocurrió porque Gorriarán Merlo se niega a que ese debate ocurra. Entonces hay distintas visiones. Entonces nosotros no pudimos hablar con el sector más vinculado a Gorriarán, que no quiere discutir el tema. Claro. De los otros 5 con los que nosotros hablamos tienen distintas visiones. Algunos son más críticos, creen, pero ninguno lo termina de poner concretamente en palabras de esa acción estuvo mal, o digamos quedó ahí hay un lugar ahí a media agua que no pueden terminar de resolver. Pablo, ahora vamos a un tema, porque vos sabés que todo, por suerte tenemos que descansar un poco, y vas a descansar un poco la garganta, pero para que vayas pensando, quiero que me hables un poco, las voy a hacer fáciles, mira. Prolatín, palabras que te tiro, Prolatín, cura Moisés Jardín, y la pata uruguaya. La pata uruguaya también es un tema que me interesa, ya que el coautor Felipe Celesia está cruzando el charco, y desde Uruguay llegaron por lo menos algunos comunicados y algunas actitudes de gente que hoy está en la presidencia o cerca de la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Seguimos en Nacional Rock, esto siempre pasa algo. El señor Pablo Weisler junto a Felipe Celesia publicaron un excelente trabajo sobre el copamiento de la tablada. De eso estamos hablando hoy en vivo, y hasta las 9 estamos acá. Lo vamos a dejar ir antes. Me opino con los colores de Boca. Y metimos un gol, así que 27 del segundo tiempo, Boca 1, Gimnasia 1. Buena música en la Nacional Rock. Decíamos acá que íbamos a hablar con Pablo Weisler, autor del libro La Tablada junto a Felipe Celesia, de algunas historias. Vos dijiste un informe ahí militar semioficial, tal vez. Uno recuerda aquello del juicio, lo que fue, los personajes que aparecían, y ¿cómo definir a Prolatín? Unos tipos que irrumpían en los recitales de rock de los violadores, siendo muchos de ellos civiles, no militares, y un cura a hacer procedimientos antidrogas buscando ravioles de cocaína, decían ellos. Eso era la imagen de Prolatín, y cómo aparecen en la tablada y con documentos y material, ¿no? Ahí lo que ocurre es que Roberto Sánchez, el Gordo Sánchez, que había sido un integrante de este grupo, digamos, que seguía a Gorriarán Merlo a los distintos lugares, y que era como el núcleo más peladista, decimos nosotros, digamos. Él era el que comandaba dentro del cuartel el asalto al cuartel. A él lo matan. Y en la mochila de él llevaba varios documentos que después son los que se usan en la causa para
para acusarlos y para condenarlos en un juicio que solamente tuvo una instancia, violando cualquier cuestión legal de estrategia, cualquier contrario a cualquier procedimiento, claro, sí, no hubo doble instancia, digamos. Justicia militar, fue casi justicia militar. Claro, esos documentos los presenta el cura Moisés Jardín en el marco de una conferencia de prensa de Prolatín, y los incorporan a la causa como válido. Él lo que dice que se los acerca un militar amigo, nunca da el nombre del militar, lo cual lo que hace es demuestra, digamos, los vínculos profundos entre ese sector cara pintada, más de derecha del ejército, más vinculado a la cuestión de la represión, con Prolatín. Esos documentos son incorporados a la causa. Lo interesante, lo terrible de esto es que el robo de esa mochila del lugar donde se sucede el combate, al cual el juez Larrambevere llegó 2 días después, digamos, para marcar los plazos judiciales, muestra algo que a nosotros nos contó uno de los militares que entrevistamos y que está aparte en el libro: la rapiña que hubo sobre las pertenencias de los guerrilleros muertos post rendición, digamos, post recuperación del cuartel. Porque esto es parte de eso concretamente, ¿no? Si uno imagina, haciendo un procedimiento que nosotros en el libro no hicimos, pero vamos a hacerlo acá, si uno imagina qué ocurrió con esa mochila, ahí fue parte de la rapiña, y encontraron que era la documentación que servía para probar una serie de cosas. Sí, lo loco es que llega a través de este tercer participante, de un tercero. Y también hay que decirlo y está claramente en el libro y también se ha denunciado muchísimo, hubo desaparecidos y fusilados. Claro. Hubo al menos 3 fusilados, entre 3 y 4 fusilados, digamos esto porque hay distintas versiones, pero uno de ellos es Pablo Ramos, que se entrega con vida, se rinde con vida, hay una foto, digamos, y después hay 4 desaparecidos. 2 de ellos están en las fotos. Nosotros en el libro conseguimos la serie de fotos que es de Eduardo Longoni, un fotógrafo que en ese momento había ido ahí a Tablada a hacer a cubrir el copamiento. Claro. Que lo curioso de todo esto es que en ese 23 había un seminario, un congreso, un encuentro de fotógrafos en La Plata. Entonces la mayoría de los fotógrafos estaban en La Plata. Y él, como era freelance, no fue ahí, se quedó acá porque no tenía guita y terminó haciendo estas fotos y otras fotos más, digamos. Esta lo que muestran es una secuencia de 7 fotos que muestra la rendición de Iván Ruiz y de José Díaz, dos jóvenes que habían combatido en Nicaragua, y muestran cómo se los llevan, y ellos no aparecen nunca más. Y después de la rendición, esto es el 23 a la tarde, sí. El 24, pasado a la media mañana, después de la rendición, que se los llevan a los asaltantes a los fondos del cuartel y los meten en una oficina, la oficina de logística, donde los torturan, piden por 2 personas. Uno es Samogedni y otro es Pancho Provenzano. A ellos 2 también se los llevan y no aparecen más. Esos son los 4 desaparecidos en democracia. Don Felipe, imagino la técnica del armado, del libro, de reportaje, entrevistas, relatos, unir material plano, como vos decías, datos de los involucrados. Pero imagino en el momento del armado, uno está acostumbrado quizás a preguntarle a escritores individuales cuando arman su libro. De a 2, ¿cómo fue ese equipo, ese mini equipo, de esa parte de que empiezan a discutir esto sí, esto no, vamos por acá? Esa parte me interesa saber en el resultado final del libro. Quizás cosas quedaron afuera, a ver cómo fue. Nosotros fuimos armándonos un método propio, ¿viste? Como que en ningún lado lo aprendés. Claro. Que lo empezamos a armar con el primer libro, lo armamos ahí en realidad, después lo fuimos puliendo y demás. Claro. Pero básicamente es que nosotros hacemos toda la investigación juntos, o sea, vamos a todos... las entrevistas las hacemos juntos, leemos los mismos materiales, o sea, como que hacemos todo medio por duplicado, salvo algunas cosas, pero en general hacemos todo por duplicado. En ese proceso vamos discutiendo mucho y trazando hipótesis todo el tiempo, que se van cayendo o modificando y demás. Eso hasta que en un momento cerramos la investigación. Cuando cerramos la investigación, armamos un índice de lo que sería el libro y discutimos mucho qué va dentro de cada capítulo.
y después nos repartimos literalmente el libro mitad y mitad. Capítulo. Y a veces es capítulo y a veces son 2 y 1. El 50 cada uno. Pero básicamente escribimos el 50% cada uno. La forma de fractura es mezclada, digamos. El libro tuvo buenas críticas, además, ¿no? Nos trató de siameses, Casas, saludablemente. Sí, ¿no? Además decía eso, que va a leer los anteriores, decía Fabián. Sí. Y entonces lo que lo que hacemos es escribimos por separado y después hacemos un proceso, una edición cruzada, y los capítulos van y vuelven hasta que en un momento quedan cerrados, digamos, hasta que ninguno de los dos tiene objeciones, digamos. No dijiste más. Quedó pendiente La Pata Uruguaya y algo también que me llamó la atención cuando recuerdo esas imágenes que Crónica TV suele pasar, como la batalla de la Tablada, cada tanto pasan eso y pasa la tragedia de los famosos. Cuando pasa la batalla de la Tablada es llamativo, no por jurisdicción, pero sí por cantidad y por cómo participa la policía bonaerense. Es un caso interesante. Eran los primeros en llegar y se quedaron hasta que después... Mira, vamos primero con La Pata Uruguaya. Sí, por favor. Ellos tenían, digamos, Borrerán Merlo tenía muy buen vínculo con Sendic. Claro. Y en todo el proceso de formación del MTP había mucha relación con Uruguay. De hecho, varios de los militantes habían ido varias veces, no sé si varias veces los mismos militantes, pero había habido varios encuentros en Uruguay con Sendic, con otros militantes tupamaros. Nosotros tenemos seguro con Sendic, seguramente Sendic, que estaba vivo en aquel momento. Bueno, esa era la relación que había, digamos, la relación como dos organizaciones de izquierda, digamos, revolucionarias. Lo que ocurre es que vos supongo que lo marcás por la diferencia, porque Sendic... Por alguna diferencia y también porque una serie de comunicados posteriores a la Tablada provenían de Uruguay, con otra sigla, pero provenían de Uruguay. Sí, es con el Frente Revolucionario FRIP. Esa sigla es lo que era parte del operativo del MTP, que era, digamos, que una suerte de frente popular amplio que excediera largamente al MTP se sumara a participar de ese proceso en el cual, digamos, de tipo insurreccional, digamos, que le plantea a Alfonsín cambios de fondo. Entonces, lo que hacen es empiezan a alargar comunicados, digamos, como siguiendo el plan original. Lo otro, digamos, lo de Uruguay, lo otro interesante es que en una reunión de la conducción del movimiento Tupamaro, había una discusión muy fuerte que venía para el lado de castigar, digamos, y cuestionar a los militantes del MTP, a la conducción del MTP, ya con la resolución del asalto jugando absolutamente en contra, con muertos, con fusilados, con desaparecidos, con denuncias en marcha, y Sendic lo que dice algo así como: si se equivocaron, nosotros no vamos a discutir eso ahora lo que vamos a hacer es darle un abrazo fraterno y acompañarlos. Algo que acá en general la izquierda no hizo, digamos, salieron muy duros, incluso a nosotros nos sorprendió que salieron muy duros a cuestionarlos algunos que habían estado militando con ellos o que habían participado de algunos de estos proyectos editoriales, que a nosotros nos suena ahora, digamos, con todo el material evaluado, es que esto era del primer MTP, de ese MTP del 86, que se planteaba proyectos editoriales amplios que permitieran, digamos, que todo el mundo se sumara, que un sector amplio de la izquierda, del campo popular, se sumara. Digo esto en relación a Página 12. Algo cortito de la bonaerense. Lo de la bonaerense. Lo que ocurrió ahí fue que en ese momento había muchos operativos de piratas del asfalto y estaban previstos los operativos. Entonces había en la zona de Tablada un montón de retenes policiales previstos ya que arrancaban por la cuestión. Entonces ya estaban circulando. Un camión robando, claro. ¿Viste? Había una alerta. Sí. Es interesante, la verdad que uno lo ve casi como una película y lee el libro La Tablada de Felipe Celestia de Pablo Weisberg de alguna manera como una película donde se ven estas imágenes de La Tablada, que como tantas dependencias militares donde hubo fusilados, desaparecidos, torturados, no quedan ni las ruinas prácticamente, o sea, quedan siempre algunas cosas, pero ya no es lo que era, ¿no?, el regimiento. No, claro, eso se vendió y una parte Unisi, creo hay un supermercado en una parte y la otra parte está intocable. Sí.
y algo se va a hacer ahí, hay una empresa cruzada ahí, hay como una discusión media rara que no terminamos de entender. Empezamos el reportaje hablando de qué hacíamos los Vergara ese día. ¿Vos te acordás qué hacías ese día? El 23 de enero del 89. Eras muy chiquito. Es un niño. No me acuerdo qué hacía ese día, lo que me acuerdo... Quizá los medios viendo algo en tele. Lo que me acuerdo es un tiempo después, que es bastante tiempo después, que es ya con el juicio, me acuerdo de ver la foto de todos los acusados sentados en el tribunal y la foto de uno de ellos, y la cara de uno de ellos mirando a la cámara, digamos. Sí, que después esa foto casi de una mirada casi desafiante. Que después esa foto la volví a encontrar en el trabajo de hemeroteca. ¿El gato? No, el gordo Paz, que mira, que esa parte como es muy grandote, sobresalía. Sí. Quedará quedan preguntas, como siempre. Uno no puede dejar de recordar a Quito Burgos, a Jorge Baños, gente que de alguna manera estuvo cerca de la historia que tiene que ver con la militancia y la recuperación de la democracia. Claro. Nada menos, eso que estamos recordando ahora los 30 años. Volvemos a recomendar La Tablada. No está en ebook o... Sí, ya está en ebook, porque al principio no está estaba. en ebook, y aparte se puede bajar un capítulo, una muestra gratis, no solo en ebook sino en el teléfono, La Tablada. Felipe Selesia, Pablo Wagner es un thriller, pues está escrito así con un ritmo impresionante de una historia que también tuvo un ritmo impresionante y que es también bisagra y vital para entender estos 30 años de democracia ininterrumpida. Pablo, gracias. ¿Y el próximo libro, La Noche de las Corbatas? Sí, es sobre La Noche de las Corbatas. Espero que estemos charlando de eso pronto. Pero ven de corbata y no con se toman, no, está bien con la boca. Se toman su tiempo igual para escribir el dúo dinámico. Gracias, Pablo. Saludos, Felipe. Seguimos en Siempre Pasa Algo.